Don Foglia, dos temas. Uno, el primero, el que le ha tocado ser como un veedor en las elecciones de Perú disputadas el último fin de semana. Contarnos cómo fue esa experiencia y cómo llega a ser veedor allí. Bueno, sí, la verdad es que tengo muy buena relación con la Universidad de La Plata desde hace mucho tiempo, y hay un organismo que es un observatorio de estudios de políticas básicamente internacionales, electoral, y ya a mí me han invitado en reiteradas ocasiones. De hecho, la primera vez no pude ir, que fue a la elección de Obama en Estados Unidos, y después me volvieron a invitar para ir a las elecciones de Colombia, a las cuales participé. Después hubo otros procesos electorales en los que tampoco, bueno, por una cuestión a veces de agenda uno no puede estar. Y en en Lima, que bueno, que era una experiencia importante por distintos estilos que había para observar de votación. Así que, bueno, fuimos un grupo. Siempre se invita a empresarios, a diputados y senadores nacionales y provinciales, así que uno también tiene la posibilidad, más allá de gente del ambiente universitario, ¿no? Tiene la posibilidad de hablar con distintos referentes de distintos sectores políticos que uno tiene un tiempo también para hablar con ellos, ¿no? Así que siempre es una experiencia muy importante, más allá de conocer lo que es el proceso electoral. Generalmente las agendas están muy acotadas pero muy bien armadas, de poder ir a los congresos, de poder hablar con los distintos sectores políticos de los cuales participan, ver cómo está organizado todo el proceso electoral. En este caso, la verdad que en Perú me llamó mucho la atención, porque hay un organismo autónomo que organiza todo el proceso electoral, que se llama la Junta Nacional Electoral, que está integrada por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un miembro de lo que es la parte de fiscalización, y un miembro del Colegio de Abogados, que está, digamos, esa junta funciona por ley, que tiene muchas facultades que yo creo que algunas deberían ser revisadas, porque, bueno, en este proceso electoral la verdad que hubo muchas cuestiones que llamaron la atención. Por ejemplo, que el oficialismo no tuvo candidato porque la Junta en un momento lo bajó por no cumplir con distintas cuestiones. Hasta el último día se habló también de que por ahí, creo que en el proceso, dos candidatos más los dejaron fuera de competencia por distintas cuestiones que, si bien están son parte de lo que le compete, a veces es como que no está muy bien reglamentado y queda bastante a disposición y a discreción de esta Junta, y la verdad que había en la sociedad con respecto a esto un poco de malestar. De hecho, algo que para nosotros sería motivo de una discusión tremenda, porque 24 horas antes de las elecciones pasaron del 6%, lo bajaron al 5%, a lo que era el mínimo a alcanzar para meter legisladores en el Congreso. Eso, bueno, se hablaba mucho que era por presión del partido de Alan García, que evidentemente no hubiese llegado a los 6 puntos, y entonces se estaba peleando para, como es un partido de muchos años en Perú, tenía mucha fuerza para provocar eso. Y la verdad que estaba viendo los resultados finales en el día de hoy, y el partido de Alan García había quedado en 5.8, con lo cual la verdad es con la reglamentación anterior no hubiese tenido legisladores, y con esta que se dio el último día sí, ¿no? Entonces, bueno, bastantes cuestiones de ese tipo. Se cambiaron también algunas cuestiones, que el tránsito de Lima es un desastre. A mí me tocó observar en Lima y había sido un caos en elecciones anteriores. Entonces lo que hicieron es que cada ciudadano pudiera votar en la escuela más cercana a donde vivía. Que eso fue bueno, porque la verdad el tránsito no colapsó. Pero sí, bueno, uno que estaba como veedor, y el veedor solamente tiene la función de observar y después informar, hacer un largo informe de todas las cuestiones que vio, pero no puede actuar sobre los ciudadanos. Y bueno, uno se sentía a veces mal porque lo veían con un chaleco y venía todo el mundo a preguntarle dónde voto, o alguien que decía yo siempre voté en esta escuela, pero en realidad no era por la escuela porque habían cambiado esa condición. Hubo otros que siempre habían votado por el número de mesa y ahora era por apellido, así que hubo bastante confusión.
muchas mesas arrancaron tarde, pero en definitiva sobre el proceso electoral no hubo denuncias de fraude. Lo que sí solamente se votó con voto electrónico, el 1% en la zona central, la zona más rica de Lima, votaron con voto electrónico. Hubieron algunos problemas con las máquinas y bueno, el resto fue boleta única, que es un sistema que bueno, que nosotros estamos viendo para implementar en la Argentina, ¿no? Que tiene que ver con que en una sola boleta común que la distribuye la Junta Electoral, esa es la boleta que uno llega, encuentra y le dan las autoridades y uno puede votar, ¿no? Con esto se elimina el reparto de boletas, se elimina que una boleta no estaba, se elimina que los partidos más poderosos, más fuertes pueden distribuir por otro lado y los más chicos a veces no. Me parece un sistema mucho más justo, pero además tenía un sistema que es importante y uno lo podía ver en la publicidad, ¿no? Se empezaba a dar cuenta, porque los candidatos a cargos legislativos no, se podían elegir con tachas, con lo cual era posible que un candidato que estuviera en el puesto 20, si la gente lo elegía, podía ser el primero, ¿no? Entonces eso se notaba mucho en la publicidad, que había muchos candidatos a legisladores que autopromocionaban su figura, ¿no? Esto tiene cosas que hace muy engorroso a la hora del escrutinio, pero lo importante es que no es el partido político el que define el cargo de la persona que va a ocupar, sino que es la gente, por lo cual alguien que a lo mejor no iba a entrar porque la cuestión partidaria es que estuviera en el lugar 20, la gente lo pone en el primer lugar y de esa manera pueda acceder a una banca, más que todo por elección de la gente. Así que fue una experiencia, a mi criterio, muy interesante y además también cuando nosotros vamos a este tipo de procesos electorales, también se lo lleva a conocer la ciudad y la verdad que Lima tiene muchísima riqueza, básicamente muchas cuestiones muy bien conservadas de la época colonial y también se ve la situación económica de los últimos años que ha sido interesante. ¿Esto de lo de la boleta única es en forma manual todavía o está implementada en forma electrónica? No, es manual y bueno... Lo hace más engorroso, si fuera electrónica a lo mejor fuera más fácil. Exacto. Lo que yo he escuchado muchas veces hablar que el sistema para Argentina, que a muchos les interesa, los que están en este tipo de cuestiones y de estudios, es la boleta única electrónica. Pero, sabemos que es complejo, pero por lo menos yo digo que para mí el primer paso que debemos dar es el de la boleta única en papel, porque ya con eso evitamos muchas trampas que tiene este sistema, ¿no? Que es el de esconder boleta, es el de si un partido no tiene acceso a todas las mesas, las boletas no se encuentran. No, me parece que es mucho más democrático, ¿no? Que cada ciudadano que llega al cuarto oscuro sepa que su candidato sí o sí va a estar, ¿no? El cambio de tema tiene que ver con este proyecto que ha presentado, que es, no es para menos, sobre todo las cosas que han pasado en el último tiempo, por lo menos que se vienen saliendo más a la luz, con esta de anticorrupción, ¿no? Esta oficina de anticorrupción, esta propuesta que difiere a lo que tiene que ver con la parte nacional. Sí, básicamente la pregunta tuya es muy interesante, pero me parece que hay que hablar de las diferencias, porque más o menos la gente ya conoce cómo funciona una oficina anticorrupción, que la que existe es nacional, que estudia todas las cuestiones que tienen que ver con delitos de corrupción que se puedan llevar a cabo en el ámbito de lo que es la administración nacional. En este caso, el lugar o el campo de estudio y de trabajo de esta oficina es toda la administración provincial, toda la administración municipal, todos los entes autónomos de estas reparticiones y todas aquellas empresas o asociaciones que tengan parte de capital, de capital público. O sea que el campo de acción obviamente es distinto, uno es nacional y el campo de lo que nosotros estamos creando de la oficina es de la provincia. Y por otro lado la diferencia que tiene, que creo que son las críticas que más ha tenido la Oficina Anticorrupción a nivel nacional. Lo que nosotros proponemos que no esté bajo la órbita de ningún ministerio. En
en el orden nacional está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo elige el presidente. En este caso lo que nosotros decimos es que sea un organismo totalmente autónomo y autárquico, y que además lo elija la gobernadora, pero con el consenso de ambas cámaras, tanto la de diputados como senadores, con 2/3 de sus miembros aprobándolo. Esto lo que hace es que pase de una elección puramente personal del Departamento Ejecutivo a una elección consensuada con todas las fuerzas políticas que tienen representación en las cámaras. Ya a mí me parece que por lo menos el respaldo que tiene ese funcionario es mucho mayor que lo que puede tener aquel que aparece como parcial porque lo elige solamente un sector político, ¿no? Y por otro lado, que el organismo que se crea es autónomo y autárquico, es decir, no depende del Departamento Ejecutivo, que además tampoco cuando a la hora de llevar denuncias a la justicia no tiene que pasar por ningún otro organismo como sí sucede a nivel nacional, sino que directamente se puede ir, y este organismo lo que se encarga es de recepcionar denuncias de funcionarios, de los vecinos comunes, sobre presuntos hechos que se puedan ver como hechos de corrupción, y lo que hace la oficina es pone toda la aparatología que pueda tener esta oficina, más todos los sectores del Estado que esta oficina pretenda hacer investigaciones preliminares sobre esto, y con una investigación preliminar llegar de esta manera a la justicia. Nosotros creemos que es importante que la provincia de Buenos Aires tenga esto, no solamente para mirar hacia atrás de lo que pueda haber hecho o dejado el gobierno anterior, sino para el presente y para el futuro. Y por eso es que nosotros pensamos que no puede ser solamente quien encabece esto, si lo queremos hacer en serio, a voluntad de un solo sector político, ni que dependa de otras instituciones, porque puede perder también un poco de objetividad, ¿no? Esto ha sido presentado a sus pares, ha tenido alguna llegada hacia el Ejecutivo Provincial para conocer o por lo menos sondear un poco cuál es la perspectiva que tienen ellos al respecto. Sí, bueno, yo la verdad es que nosotros lo presentamos, en esta semana tenemos que ver a qué comisiones fue girada y ahí empezar a hablar con los otros sectores políticos para ver si lo podemos llevar adelante. Nosotros sabemos que cuando uno presenta un proyecto, siempre y cuando no se cambie totalmente el espíritu, todo el mundo y todos los bloques pueden agregarle cierta reforma, de hecho seguramente es perfectible. Pero lo que sí queremos es que se trate y que no quede dormido en una comisión y nunca más se ha tratado. En eso vamos a insistir. Y de hecho estuve con el subsecretario de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires, así que digamos Vidal ya tiene conocimiento también del proyecto y le hemos entregado también otros proyectos que nosotros teníamos en carpeta, que sabíamos que ellos estaban trabajando, como el libre acceso a la información en la provincia de Buenos Aires, para que todo el mundo, todo ciudadano que quiera tener información sobre cualquier cuestión pública lo pueda tener, que hoy eso es prácticamente imposible y debería ser un derecho humano prácticamente. Y también trabajamos nosotros teníamos presentado un proyecto de reforma política que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos, etcétera, que bueno, que me pidieron que les arrime y que les deje los proyectos, así que bueno, como primera reunión fue positiva. Bueno, sí, por el otro lado, quienes pregonan que el hecho de trabajar contra la corrupción o hacer reformas lo dejan descartado, como borrar con el codo lo que van escribiendo con la mano, ¿no? Yo creo que sería coherente, por lo menos, el tratado. Sí, a mí, digamos, uno lo presentó con ese espíritu, se habla de una nueva etapa, de una nueva era un poco en la política argentina, dejar de lado ciertas cuestiones, así que a mí me parece muy bien para esta administración que arranca realmente abrir las puertas a este tipo de cuestiones, a este tipo de proyectos, ¿no? Ojalá que pueda avanzar y que realmente quien esté al frente de ese organismo pueda cumplir un rol que un poco tranquilice a la gente. Nosotros hoy vemos a la sociedad que realmente está pasando por una situación económica difícil, con aumento de los precios a diarios, y bueno, cuando ve hechos que realmente
son muy difíciles de poder soportar, que bueno, como fueron esas imágenes de gente contando dinero o cuestiones que un poco cada vez que se empieza a investigar algo surgen. Me parece que con un actuar correcto la gente se puede empezar a tranquilizar y a volver a creer fundamentalmente en la política, porque creo que lo peor que puede pasar es que si encima que estamos mal, la gente empieza a descreer de las instituciones, bueno, ya vemos cómo termina, ¿no? Nosotros tuvimos una crisis muy grave en el 2001 que, bueno, ojalá no se repita, ¿no?